Hola chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo Conocimiento, Servicio y Evangelización, la lección de esta semana se llama Consejos para servir evangelizando. La lectura la vamos a realizar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 43 al 47, y dice así: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El tema de la evangelización es un tema bastante complejo. Hay muchos libros acerca de eso, muchos métodos, muchos procedimientos o pasos o recomendaciones que nos dan muchos autores. Pero el libro aquí está utilizando al Dr. Sugel Michelén, donde en uno de sus videos de YouTube, en una de sus clases, puntualiza 5 puntos necesarios para la evangelización. Y el primero sería: la salvación pertenece a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, el versículo 10 dice así: Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hay parejas en yugo desigual, es decir, uno es cristiano y el otro a lo mejor es católico o ateo o alguna otra ideología, y dice: bueno, yo lo voy a cambiar a esa persona y lo voy a convertir al cristianismo. Y eso es mentira. Nadie convierte a nadie a Dios. La salvación únicamente pertenece a Dios, y obviamente por ser la salvación perteneciente a Dios, le debemos de estar orando y pidiendo a cada momento cuando estemos evangelizando por esa persona o por lo que vayamos a decir. Debemos orar antes para que su corazón se quebrante ante la palabra de Dios, y debemos también orar porque a nosotros nos dé la palabra necesaria para esa persona. Y también debemos estar orando en medio de la evangelización, en medio de esa pregunta que nos hace difícil, y obviamente también debemos de orar después de la predicación de la palabra. ¿Para qué? Para que esa semilla que sembramos sea fructífera. Entonces debemos de estar orando antes, durante y después. No dejar de hacerlo, porque eso sería un gran error. Bien, el segundo es: usa tu Biblia. Y sí, aunque parezca bastante lógico, muchas veces no lo hacemos o lo hacemos mal. Muchas personas o muchos hermanos se aprenden los versículos de memoria, se aprenden como un guión qué es lo que van a decir, y que van y lo repiten, pero no va a la conversación, o ni siquiera la persona entiende lo que está diciendo, o no nos detenemos a explicarle qué le estamos diciendo. Eso es lo importante, que sí, debemos ocupar versículos, obviamente, como les dije, debemos usar la Biblia, pero usarla y dándole a entender a él lo complicado a veces de la palabra, y eso va al siguiente punto. Pero esto quiero que les quede claro: nunca debemos olvidar el poder de la palabra de Dios. En segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es lo que vamos a hacer: enseñar a las personas, guiarlos hacia el camino de Dios. Y sigue diciendo: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No debemos usar mal la palabra de Dios, como les dije, repetir las cosas así nada más por hablarlos, pero tampoco debemos hacerla a un lado o solo predicar nuestro testimonio y ya sin meter Biblia ni nada. No, debemos usar la palabra. Dice aquí el libro:
citar las escrituras es una forma de decirle al pecador que lo que nosotros estamos diciendo no son nuestras propias palabras u opiniones, sino que estamos entregándoles el mensaje revelado por Dios en su palabra. Así que al evangelizar, utiliza la Biblia. Bien, mi tercer punto es claridad al exponer. Debemos ser muy claros al exponer el mensaje del Evangelio. Debemos en realidad hacer un esfuerzo por nosotros darle a entender a las personas lo que es el Evangelio. Como cristianos muchas veces tenemos palabras, dice el predicador, cristianés, o sea, utilizamos palabras complicadas o difíciles de entender para las demás personas que no conocen. Por ejemplo, habla el predicador sobre justificación por fe. Cuando lo oyen las demás personas dicen, estoy justificado, entonces me estoy excusando. No, tenemos que darle a entender. Y a lo mejor tú dirás, bueno, entonces mejor elimina las palabras porque están muy difíciles. Tampoco. Debemos nosotros sí decirle la palabra justificación por fe, pero explicarle qué es, qué conlleva, qué le trae a tu vida esa palabra. Hay que tener en cuenta que ellos no tienen a lo mejor el entendimiento que nosotros tenemos por ser cristianos y por ya llevar algún tiempo oyendo la palabra y estudiando la palabra de Dios como ellos no lo están haciendo. También, por ejemplo, decimos, haz la oración e invita al Señor a venir a tu corazón. Y realmente esto no está en la Biblia. Esta oración no está en la Biblia. La Biblia es muy clara cuando dice qué tienes que hacer para ser salvo. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 16 del 30 al 31 y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No les dijo, bueno, tienes que hacer una oración invitando al Señor a tu corazón y luego pasas un año en este curso para que luego después creas y luego después... No, le está diciendo solamente cree en el Señor y serás salvo. Debemos de decirles nosotros como Pablo les dijo a todos los que estaban presenciando el derramamiento del Espíritu Santo. Al final les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obviamente sí va a haber un bautizo, pero primero les está diciendo, oigan, arrepiéntanse, y aquí los dice en Hechos, crean. Arrepentirse y creer, eso es necesario para la salvación. Y bueno, volvamos entonces al punto. Debemos de hablar claramente del pecado y de la impotencia del pecador para salvarse. Debemos hablar claramente sobre el poder de la cruz, de la necesidad de venir a Cristo y de la terrible condición que espera a los que rechazan su llamado. Nosotros debemos de hablarles a las personas y hacerles saber y hacerles notar la necesidad que tenemos y que tienen ellos de un Salvador, porque es pecador y porque Él solo no puede salvarse, sino que Dios por eso vino a morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para pagar por nosotros, para salvarnos a nosotros. Por eso debemos de predicar bien la palabra y de la manera más clara posible. Bien, el cuarto punto es hacer a las personas reflexionar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba a las demás personas, las hacía reflexionar, los hacía preguntarse cosas, como lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, versículo 31, que dice que les estaba enseñando a las personas la parábola de los dos hijos, y en uno de esos les pregunta el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ya después dijeron ellos su respuesta y el Señor siguió predicándoles, pero les hacía preguntas. Nosotros debemos de hacerles preguntas, provocarles a ellos reflexiones, a lo mejor, no sé, contando una historia como el Señor Jesucristo lo hacía con las parábolas, o preguntándoles cosas, o no sé, a lo mejor el ejemplo que puso el doctor Sugel, que les decía, a ti no te causa conflicto el ver que hay injusticias, o yo a lo mejor lo cambiaría en cómo te hace sentir que no
no haya justicia o que aquel persona culpable no pague por lo que hizo. Obviamente te van a decir, no, pues mal, no, pues no me gustan las injusticias, y te van a empezar a decir cómo se sienten, y tú les puedes decir, ok, pues esa persona somos nosotros, porque nosotros tenemos pecado y somos culpables y no hemos pagado, pero ya hay alguien que pagó por nosotros. Y ahí es cuando hacemos a la persona reflexionar sobre lo que es, sobre su estado, sobre su necesidad. Dice aquí el libro, nosotros tenemos una conciencia, y a esa conciencia hay que apelar. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta ver las injusticias o tolerar que las personas hagan actos malos, pero muchas veces es difícil que las personas vean sus propios errores, sus propias malas conductas, y es ahí donde debemos apelar a esa conciencia para hacerles reflexionar sobre lo que están haciendo mal. Debemos tocar esas fibras sensibles con la palabra del Evangelio. Y bien, mi quinto y último tema es usar la iglesia. El fin de ir a predicar el Evangelio no es llevar a otra persona a calentar la banca, a ser un número más dentro de los miembros de la iglesia, pero sí es recomendable el hacerles la invitación de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí las personas se instruyen más, oyen el Evangelio, oyen la palabra, pero no solamente eso, sino también ven a los demás hermanos, a las demás personas, cómo es que el Evangelio cambió sus vidas, cómo es que el Evangelio sigue transformando día con día a esas personas, cómo viven esas personas el Evangelio. Además, les pueden ayudar también a aquella persona nueva conversa a quitarse esas preguntas que tienes en la mente, ayudarles y guiarles en el camino que deben de ir. Y como todos nosotros, cualquier nuevo inconverso puede irse derechito, sí, pero va a haber momentos en los que se va a desviar, y es bueno que haya una red de apoyo para esas personas, para esos nuevos conversos, que dices, no, por aquí no es, vente por acá, mira, te ayudo, te acompaño, te apoyo, oro por ti, voy a tu casa y te visito. Eso es la palabra usar la iglesia. Para eso es que estamos nosotros como iglesia, para seguir apoyando, para seguir creciendo en la palabra de Dios, y que esa persona nueva conversa, entonces siga la palabra y siga estudiando la palabra, y no se quede con lo inicial de, ya me convertí, ya soy salvo, bueno, bye. No, sino que debemos entonces de seguir cultivando en esa persona la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y cómo vas a tener amor los unos con los otros si no convives con ellos? Si no van a las reuniones de la iglesia, si no vas a visitarlo a su casa, si no hablas con ellos y te relacionas con su familia o con sus amigos. ¿Cómo lo van a conocer? Aquí nos está diciendo que debemos amarnos. En esto van a conocer que somos discípulos de Dios, en que los amemos a todos, en que oremos por ellos, en que vayamos a su casa, suplamos necesidades, le hagamos saber más de la palabra de Dios, estemos ahí con ellos. Eso es lo que nos hace discípulos. Eso es lo que debemos hacer cuando un nuevo creyente entra a la iglesia, apoyarlo, ayudarlo. Dice también la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados a ser, luz y sal del mundo. El mundo debe de ver esa luz.
en nosotros. El mundo debe de ver esa luz reflejada en nuestras acciones, en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestra toma de decisiones, en nuestro modo de tratar a la gente. Y espero que todas estas recomendaciones que le di, bueno, estas 5 recomendaciones que da el Dr. Sugar en su video y que aquí lo dice el libro, las pongan en práctica. Todos debemos de realizar lo que Dios nos ha dicho que hagamos, de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Y espero que nosotros sigamos evangelizando mientras servimos a Dios. Y bueno, finalizo con un versículo de Romanos en el capítulo 1, el versículo 16, y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.